El aire en la iglesia de Nossa Señora do Brasil olía a lirios blancos y a la cera de abejas de 1000 velas, un perfume denso y sagrado que prometía eternidad. Yo, Alejandro, estaba en el altar, con un traje de lino italiano que se sentía como una segunda piel, observando a los invitados llenar las bancas de madera oscura. Amigos de la universidad, socios de mi firma de arquitectura, la élite de São Paulo, todos sonriendo, susurrando, admirando los arreglos florales que había costado una fortuna. A mi lado, mi hermano menor, Mateo, el padrino, me ajustó la corbata con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Nervioso, hermano», susurró. Le devolví una sonrisa vacía. «No tienes idea», respondí, y la verdad de mis palabras fue un eco silencioso solo para mí. Mi vida, hasta hace 72 horas, había sido un proyecto arquitectónico perfecto. A los 35 años, era socio de una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, vivía en un ático en jardines con vistas panorámicas y estaba a punto de casarme con Isabela, una mujer cuya belleza solo era superada por su aparente devoción. Isabela era mi pieza central, la viga maestra que sostenía mi felicidad. Y Mateo. Mateo era los cimientos. Siempre había cuidado de él, especialmente después de la muerte de nuestro padre. Pagué su universidad, le conseguí su primer trabajo, cubrí su alquiler cuando las cosas se pusieron difíciles. Lo veía no como una carga, sino como mi legado más importante, mi deber sagrado. Mi prometida y mi hermano, las dos personas que más amaba en el mundo, se llevaban de maravilla. Sus risas compartidas, sus secretos susurrados, los veía como la fusión perfecta de mi mundo. Qué ciego. La ceguera del privilegio, de la confianza absoluta, es la más peligrosa de todas. Las primeras fisuras aparecieron hace un mes, sutiles, casi imperceptibles. Volví a casa antes de tiempo y los encontré en el sofá, muy juntos, compartiendo una copa de vino. El silencio que cayó cuando entré fue denso, pesado. «Ale, volviste», exclamó Isabela, levantándose de un salto, su risa un poco forzada. Mateo solo pasaba a saludar. Lo creí. ¿Por qué no lo haría? Una semana después, un costoso reloj que le había regalado a Isabela por su cumpleaños desapareció de su joyero. Dijo que lo había perdido. Días después, lo vi en la muñeca de Mateo en una cena familiar. Cuando le pregunté, ambos se rieron. «Qué coincidencia. Me compré uno igual con el bono del trabajo», dijo Mateo, y Isabela le dio un codazo juguetón. «Tenemos buen gusto. ¿Qué puedo decir?» Mi estómago se revolvió, pero mi mente, entrenada para ver lógica y estructura, desechó la duda como un pensamiento paranoico. El golpe final, el que demolió toda la estructura de mi confianza, llegó el jueves por la noche, 3 días antes de la boda. Isabela se estaba duchando. Su teléfono, dejado en la mesita de noche, se iluminó con un mensaje. No era de un número guardado, solo un texto. «¿Ya le dijiste al cajero automático que llegarás tarde a la luna de miel?» Mi corazón se detuvo. Cajero automático. Así me veían. No como un prometido, un hermano, como una fuente de ingresos. El resto de la noche fue una niebla de dolor helado. No la confronté. La besé en la frente cuando salió del baño. Le dije que la amaba y sentí el sabor a ceniza en mi boca. Al día siguiente, instalé una pequeña cámara de seguridad en la sala de estar, oculta en una estantería. Le dije a Isabela que era una medida de seguridad adicional para cuando estuviéramos de viaje. Esa tarde, le dije que tenía una emergencia de última hora en una obra en Campinas y que no volvería hasta la mañana siguiente. Me despedí con un beso que a ella le pareció normal, pero que para mí fue un adiós definitivo. En una habitación de hotel anónima, abrí mi portátil y accedí a la transmisión en vivo. No tuve que esperar mucho. A las 7 en punto, Mateo llegó. No tocó el timbre, usó su propia llave, la llave que yo le había dado para emergencias. Lo que vi a continuación destrozó cada recuerdo feliz que había construido. No fue solo un beso, fue la familiaridad, la intimidad de dos personas que habían estado haciendo esto durante mucho tiempo.
Se sirvieron vino en las copas que yo había comprado en Italia. Se sentaron en el sofá que habíamos elegido juntos y hablaron. Sus palabras eran más crueles que sus acciones. Se rieron de mi ingenuidad, de mi generosidad. Ni siquiera sospecha, dijo Mateo, pasando una mano por el cabello de Isabela. Cree que soy su pequeño y agradecido hermanito. Isabela se rió, un sonido agudo y feo. Y cree que soy su futura esposa trofeo. No te preocupes, amor. Una vez que estemos casados, convenceré a mi cajero automático de que te nombre vicepresidente de nuestra nueva empresa. Planificaron su futuro con mi dinero, en mi casa, mientras destrozaban mi vida. Grabé cada segundo. El dolor se transformó en una calma gélida, una resolución de acero. No habría gritos, no habría confrontaciones privadas. La humillación que me habían servido en secreto se las devolvería a la luz del día, frente a todos los que habían venido a celebrar nuestro supuesto amor. Y ahora, aquí estaba, en el altar. La marcha nupcial comenzó a sonar. Las pesadas puertas de la iglesia se abrieron. Isabela apareció, del brazo de su padre, un ángel de encaje y seda blanca, sonriéndome, su rostro una máscara de inocencia perfecta. Cada paso que daba hacia mí era un martillazo en mi corazón roto. La multitud se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Nadie sabía que estaban asistiendo a un funeral, no a una boda. El funeral de la confianza, de la hermandad, del amor. Isabela llegó al altar, me tomó de la mano. Su piel estaba fría. «Te amo», susurró, sus ojos brillando. La miré, realmente la miré, y no vi a la mujer que amaba, sino a una extraña, una actriz en el acto final de su obra maestra. El sacerdote sonrió. «Hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos». Lo dejé hablar. Las palabras litúrgicas se mezclaban en un zumbido sin sentido. Cuando llegó el momento de los votos, me volví hacia la congregación. Mi madre me sonreía, radiante. La madre de Isabela se secaba una lágrima. El sacerdote me indicó que comenzara. Tomé el micrófono. «Isabela», comencé, mi voz firme, resonando en el silencio sagrado. «Antes de decir mis votos, he preparado algo especial. Un video que captura la verdadera esencia de nuestro amor, un tributo a la profunda conexión que compartes con mi familia. Una pantalla gigante que había instalado con el pretexto de mostrar un montaje de fotos de nuestra infancia, descendió detrás del altar. Isabela me miró, confundida, pero con una sonrisa complaciente. Mateo frunció el ceño ligeramente. Le entregué una memoria USB al técnico que había contratado. «Ponlo», ordené en voz baja. En 1900. La pantalla parpadeó y cobró vida. No con fotos de bebés sonrientes o vacaciones románticas, sino con la imagen nítida de la sala de estar de mi apartamento. Hubo un murmullo de confusión entre los invitados. Entonces, apareció Mateo, usando su llave. Luego, Isabela, corriendo a sus brazos. El beso, los susurros, el vino y el audio, claro como el cristal, resonando en la acústica perfecta de la iglesia. Ni siquiera sospecha. La risa de Isabela. Mi cajero automático. El jadeo colectivo de los invitados fue como una ola que barrió la iglesia. El rostro de Isabela se descompuso, pasando del blanco al rojo, y de nuevo al blanco en segundos. Mateo parecía una estatua de piedra. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en mí, llenos de horror y una incipiente comprensión. El padre de Isabela parecía a punto de sufrir un colapso. El video continuó durante un minuto insoportable, un minuto de traición en alta definición. Cuando la pantalla se volvió negra, el silencio en la iglesia era absoluto, un vacío ensordecedor. Dejé caer el micrófono. Su golpe contra el mármol resonó como un disparo. Me volví hacia la mujer que temblaba a mi lado. «Mis votos están cumplidos», le dije. Mi voz apenas un susurro. «Puedes quedarte con el anillo. Considera que es una indemnización». Luego, me volví hacia mi hermano. «¿Y tú?», le dije, mirándolo a los ojos, viendo el pánico y la vergüenza luchar en su interior. «Espero que haya valido la pena».
Sin mirar atrás, bajé los escalones del altar y caminé por el pasillo central, a través de un mar de rostros atónitos. Nadie me detuvo. El caos estalló detrás de mí, un crescendo de gritos, sollozos y acusaciones. Pero yo no lo oí. Todo lo que podía oír era el sonido de mi propia vida perfecta, derrumbándose en 1.000.000 de pedazos. La caída fue brutal, no solo para ellos, sino también para mí. La victoria en la iglesia se sintió hueca, una venganza que me dejó más vacío que antes. Me encerré en mi ático, que de repente se sentía vasto y frío, un mausoleo de un futuro muerto. El teléfono sonaba sin cesar. Mi madre, llorando, suplicando una explicación. El padre de Isabela, gritando amenazas. Amigos, algunos ofreciendo un apoyo torpe, otros ávidos de chismes. Apagué el teléfono y me desconecté del mundo. El arquitecto que construía sueños para otros ahora vivía en las ruinas de los suyos. Me sumergí en el trabajo con una ferocidad que asustó a mis socios. Me volví frío, implacable, cínico. Los matices de las relaciones humanas, que una vez valoré, ahora me parecían meras debilidades a explotar. Mi empatía fue reemplazada por una lógica cortante. Despedí a empleados por errores menores. Negocié contratos con una crueldad que me hizo ganar mucho dinero y perder el respeto de muchos. La confianza, la piedra angular de mi ser, se había pulverizado, y en su lugar construí un muro de desprecio. Para mí, todos se habían convertido en potenciales traidores. Mientras tanto, Isabela y Mateo enfrentaban su propio infierno. Se convirtieron en parias sociales. La historia del video de la boda se extendió como un reguero de pólvora por los círculos de São Paulo. Isabela fue desheredada por su familia, expulsada de su mundo de lujo. Mateo fue despedido de su trabajo, un puesto que yo le había conseguido, y mi madre, a pesar de su dolor, le pidió que abandonara la casa familiar. La vergüenza era demasiado grande. Intentaron estar juntos, aferrándose el uno al otro en medio del naufragio que habían causado. Pero una relación nacida de la traición y el engaño no podía sobrevivir a la dura luz de la realidad. Sin mi dinero para suavizar los bordes de la vida, sus verdaderas naturalezas chocaron. Las recriminaciones se convirtieron en su lenguaje diario. En menos de 6 meses, se separaron, amargados y rotos. Pasaron 5 años. 5 años en los que acumulé riqueza y soledad en igual medida. Mi firma se expandió internacionalmente, pero mis relaciones personales se redujeron a encuentros superficiales. Me convertí en el tipo de hombre que mi yo más joven habría despreciado. Rico, poderoso, pero emocionalmente en bancarrota. El punto de inflexión no fue un evento dramático, sino un encuentro silencioso. Estaba visitando una de nuestras obras, un complejo de viviendas de lujo. Vi a un obrero luchando por levantar una pesada viga de acero. Era mayor, su rostro surcado de sudor y esfuerzo. Algo en su silenciosa dignidad me conmovió. Me acerqué y, para sorpresa de mi propio capataz, ayudé al hombre a colocar la viga. El hombre, llamado João, apenas me miró. «Obrigado, doutor», dijo, su voz áspera. Durante la siguiente hora, en lugar de revisar los planos, trabajé junto a él y su equipo, mezclando cemento, pasando ladrillos. Fue un trabajo agotador y honesto. Al final del día, João se acercó a mí. «Usted tiene buenas manos», dijo, pero ojos tristes. Me ofreció una botella de agua. «El cemento puede construir grandes edificios, doutor, pero solo la humildad puede reconstruir a un hombre». Las palabras de ese hombre, un completo extraño, me atravesaron más que cualquier grito o súplica de mi familia. Esa noche, por primera vez en años, lloré. Lloré por el hombre confiado que había sido, por la hermandad que había perdido, por la amargura que me había consumido. João se convirtió en mi inesperado mentor. Comencé a visitar la obra no como el jefe, sino como un aprendiz. Escuché las historias de los trabajadores, sus luchas, sus pequeñas alegrías. Vi una humanidad que mi riqueza y mi dolor me habían cegado. Empecé a darme cuenta de que había pasado 5 años castigando al mundo por la traición de 2 personas.
Mi dolor me había convertido en una versión del monstruo que odiaba. Mi transformación comenzó con pequeños actos. Recontraté a un empleado que había despedido injustamente, con un aumento y una disculpa personal. Empecé a usar mi firma para proyectos pro bono, diseñando un centro comunitario en una favela, una escuela en una zona rural. Descubrí que el acto de crear para otros, sin esperar nada a cambio, era más gratificante que cualquier contrato millonario. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo, no ciegamente, sino con discernimiento. Comencé a reconectar con los pocos amigos que habían soportado mi amargura. Un día, recibí una carta. La letra era inestable, casi infantil. Era de Mateo. No pedía dinero ni perdón. Contaba su historia de los últimos 5 años. Trabajos de baja categoría, vivir en habitaciones alquiladas, la lucha diaria por la supervivencia y, lo más importante, el peso aplastante de la culpa. Escribió sobre cómo, en la pobreza y el anonimato, finalmente entendió el valor de lo que había destruido. No te escribo para pedirte que me perdones, Ale, concluía la carta. Eso sería pedir demasiado. Te escribo para decirte que yo, finalmente, me he perdonado a mí mismo por ser el hombre que fui. He pasado años reconstruyéndome, no con dinero ni estatus, sino con el tipo de trabajo honesto del que una vez me burlé. Ahora entiendo lo que es ganarse el respeto de uno mismo. La carta no me conmovió por su arrepentimiento, sino por su humildad. Era la voz de un hombre que había tocado fondo y había comenzado el doloroso ascenso de vuelta a la luz. El camino hacia la redención es largo y rara vez es una línea recta. Mi propia transformación fue un proceso de desaprender la amargura y reaprender la empatía. El centro comunitario que diseñé, el Espacio Recomezo, se convirtió en mi ancla. Pasaba los fines de semana allí, no como el rico benefactor, sino como un voluntario más, ayudando a los niños con sus tareas, escuchando las historias de los ancianos. Por primera vez en años, sentía que mi vida tenía un propósito más allá de la acumulación de riqueza. Decidí responder a la carta de Mateo. Le propuse que nos encontráramos, no en un restaurante caro ni en mi oficina, sino en un sencillo parque público. Cuando llegó, apenas lo reconocí. El arrogante joven que vivía a mi sombra había desaparecido. En su lugar había un hombre delgado, con el pelo ralo y las manos callosas por el trabajo manual. Había una paz en sus ojos que nunca antes había visto. No hubo un abrazo, ni un torrente de disculpas. Hablamos durante horas, con una honestidad brutal que nunca habíamos compartido. Me contó su vida, el ciclo de trabajos mal pagados, la soledad, el lento proceso de reconstruir su autoestima desde cero. Había estado trabajando en la construcción, como João. Me contó sobre Isabela. La había visto una vez, por casualidad, trabajando como cajera en un supermercado. Sus miradas se cruzaron por un instante, cargadas de un universo de arrepentimiento y oportunidades perdidas, antes de que ambos apartaran la vista. Lo que te hicimos no tuvo justificación, Ale, dijo, su voz tranquila. Estábamos rotos por dentro y tratamos de arreglarnos rompiéndote a ti. Fue la cobardía en su forma más pura. Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras, y yo permití que lo que ustedes hicieron me convirtiera en un hombre que no reconocía. Respondí. También fui un cobarde, escondiéndome detrás de mi ira. En ese parque, bajo la sombra de un viejo árbol de hipé, algo sucedió. No fue un perdón total, no fue un borrón y cuenta nueva. Fue un reconocimiento del dolor compartido, de los errores cometidos, y de la posibilidad de un nuevo tipo de relación, una construida no sobre la obligación familiar o la confianza ciega, sino sobre la frágil base de una verdad dolorosamente ganada. No nos convertimos en los hermanos que éramos antes. Esa versión de nosotros murió en el altar de aquella iglesia, pero nos convertimos en 2 hombres que entendían el precio de la traición y el inmenso valor de una segunda oportunidad. Meses después, lo invité al Espacio Recomezo. Llegó sin avisar, un sábado por la tarde. Me encontró en el suelo, jugando con un grupo de niños, ayudándoles a construir una ciudad de bloques de madera.
No dijo nada. Simplemente se arremangó, se sentó a mi lado y empezó a construir un pequeño puente para conectar mi lado de la ciudad con el suyo. Fue un gesto simple, pero significó todo. El puente que habíamos quemado se estaba reconstruyendo, pieza por pieza, con el cemento de la humildad y el acero del respeto ganado. Mi vida encontró un nuevo equilibrio. La riqueza ya no era mi métrica del éxito. El verdadero valor residía en las vidas que podía tocar, en los puentes que podía construir. La historia de mi boda se convirtió en una leyenda lejana, un recordatorio no de la humillación, sino de la increíble capacidad humana para transformar el dolor más profundo en un propósito profundo. El amor verdadero, aprendí, no se demuestra en grandes altares iluminados por velas, sino en los silenciosos actos de servicio, en la difícil elección de perdonar y en la valiente decisión de reconstruir no solo edificios, sino también almas rotas, empezando por la propia. ¿Te ha conmovido esta historia de traición y redención? ¿Crees en las segundas oportunidades, incluso después de las heridas más profundas? Deja tu comentario abajo y dinos qué habrías hecho en el lugar de Alejandro. Tu opinión es muy importante para nosotros.